Dice un informe que solo el 2% de las denuncias están llegando a investigaciones por parte de la Fiscalía. Eso es bajísimo, eso habla de un nivel de impunidad extremadamente alto. Mire, le tengo un ranking que nos ubica un poco más en cómo está Colombia en relación con otros países. En ese índice global de impunidad, Colombia ocupa el 5º lugar en América Latina. Lo supera solamente Venezuela, México, Perú y Brasil, y queremos entender por qué es lo que está pasando. Saludamos a nuestro invitado. Por favor. Bueno, pues se trata de Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días y un saludo a toda la mesa de Red Más y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Bueno, y le lanzo de una vez la pregunta del millón. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué es lo que favorece la impunidad en Colombia? Mire, yo creo que aquí en esto hay dos grandes explicaciones. La primera es que Colombia, debido a su conflicto armado, se focalizó mucho en el aparato de seguridad. Ahí estamos por encima del promedio mundial. Pero después de 50 años de conflicto armado, hay departamentos que no les quedó absolutamente nada. Por ejemplo, Vichada no tiene ni siquiera una cárcel. Guaviare o Vaupés o Guainía tienen que llevar sus procesos judiciales a Villavicencio, es decir, no se construyó aparato de Estado. Y lo que hemos formado, lo que nota el estudio, es que aquí hay un apartheid terrible geográfico. Es decir, la mayoría, le doy solo este dato, 7 departamentos concentran casi el 60% de la representación política, el 50% del PIB nacional y la mayoría de oferta y seguridad y justicia, es decir, que son los departamentos del centro del país. Entonces hay una inequitativa distribución de la oferta de seguridad y justicia y por eso se dan esos datos. Y lo segundo, la segunda explicación de esto es que desafortunadamente el modelo de justicia y de seguridad no da cuenta de los nuevos retos. Le coloco estos dos ejemplos. En Sucre, el año pasado se denunciaron 17.000 delitos, solo 148 terminaron en investigaciones. Y en Bogotá, por ejemplo, que es donde más oferta hay gran oferta de fiscalía, de policía judicial, de jueces, pero se denunciaron 104.000 hurtos, es decir, está desbordado la capacidad del sistema de justicia para poder resolver eso. Nuestra ubicación geográfica, Ariel, la cercanía con Venezuela puede ser otro factor que favorece la impunidad, por lo que se ha dicho siempre, por lo porosa de la frontera, bueno, y a eso sumándole lo que está pasando con el régimen de Venezuela. Entre los departamentos más afectados que tienen este apartheid geográfico, efectivamente está Norte de Santander, está Arauca, está gran parte de la frontera con Venezuela. Y ahí la gran explicación es que son territorios cooptados por la ilegalidad. En el caso de Arauca, el ELN funciona como un paraestado, la gente no acude al sistema judicial, sino que va al ELN. En el caso del Catatumbo tenemos una situación muy complicada. Entonces, eso el estudio llama como territorios cooptados por el crimen. Es muy similar a lo que pasa en México, por ejemplo, en el estado de Guerrero o Tamaulipas. Este informe también detalla, Ariel, que usted ya nos mencionaba esto, que el 57% de los departamentos muestran altos índices de impunidad, mientras que solamente 2 tienen esos índices muy bajos, que son Caldas y Tolima. ¿Por qué esa diferencia? Mira, yo creo que la diferencia en el caso de Caldas y Tolima es porque esos departamentos, debido a la dinámica del conflicto armado, concentraron mucho esfuerzo del Estado. No hay que olvidar que en el sur del Tolima operó, por ejemplo, Alfonso Cano. Entonces allá se desplazó mucho policía y se desplazó muchos fiscales. Y en el caso de Caldas, desde hace más de 15 años dejó de tener conflicto armado. Entonces esas dos cosas favorecieron estos departamentos. Pero aún así, aunque son los de mejor comportamiento, que están en 37, 38%, es muy alto para el promedio regional. Es decir, son entes territoriales con unos niveles muy altos. Pero obviamente lo peor sí es Sucre, que está por encima del 70%, Chocó, Arauca, Guaviare, Guainía. En los países, Ariel, en los que la impunidad es baja, ya usted me podrá mencionar seguramente los 2 primeros que encabezan este índice, ¿qué están haciendo bien? ¿Qué funciona allí? Mira, eso es una cosa que el estudio lanza muy interesante y todo parece ser que a mayores niveles de equidad económica, menores niveles de impunidad. Es decir, en la medida que se supera la extrema pobreza, la pobreza, los ciudadanos tienden a respetar más el Estado y tienden a acudir más a ese Estado y a su vez esos niveles de crecimiento económico desarrollan Estado a nivel local. Y la segunda conclusión, pues sí, es el tema de economías ilegales. Si usted se da cuenta, por ejemplo, México en este momento, pues por allá pasa gran parte de la droga hacia Estados
Estados Unidos, por Venezuela sale mucha cantidad de droga. Entonces hay un tema de economías ilegales que explican el surgimiento de estos paraestados, estos estados ilegales paralelos. Esas dos cosas son las que al parecer más modifican el puesto de los países. El índice global de impunidad mide 67 países, que es donde hay data abierta. Ariel, ayer se conoció por parte del candidato Carlos Fernando Galán algunos señalamientos en contra suya. Lo está relacionando con una de las campañas a propósito de un caso que aparentemente tiene algunas irregularidades, el caso de la Escuela Galán. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? A ver, le agradezco mucho, Giovanni, esa pregunta. Mire, nosotros es la Fundación Paz y Reconciliación, hemos denunciado más de 100 casos de corrupción en estos últimos 3 meses. Y siempre que uno saca esos escándalos de corrupción, el político que se ve con las manos en la masa, pues tiende a desviar y que uno hace la vuelta a la otra campaña política. Eso nos pasó en Putumayo, en Sucre, en Córdoba. En este caso, ¿qué encontramos nosotros? Y ya le respondo la acusación que me hace el candidato Carlos Fernando Galán. Uno, hay un contrato entre un consorcio donde está la Escuela Corporación Galán, manejada por la tía del candidato Carlos Fernando, que firma con Transmilenio. 2, esa licitación se la ganó otro proponente, cambian el equipo evaluador y se lo entregan a dedo a la Corporación Escuela Galán. O sea, es un contrato ilegal. 3, el que era el comité evaluador a la vez es ejecutor del gasto, o es y parte, no puede ser. 4, el promedio de contratación de la Escuela Corporación Galán en los últimos 20 años es de 100 millones de pesos anuales. Y oh sorpresa que nos vemos con 12.000 millones de pesos, faltando 2 meses para elecciones. Y lo quinto, que el propio senador Carlos Fernando Galán aceptó, es que la esposa de uno de sus candidatos al consejo trabaja como contratista de ese contrato. Es decir, que sí es un fortín burocrático. Entonces el candidato Carlos Fernando Galán dice que yo estoy haciéndole la vuelta a la campaña de Claudia López. Textualmente lo dice así, que yo estoy haciendo un favor. Yo con lo que le respondo al candidato Carlos Fernando y a todas las personas son 3 cosas en este caso. 1, sí, Claudia López es amiga mía, pues fue mi jefa durante 7 años, o sea, eso yo no lo escondo, pues con ella publicamos varios libros y es así. Segunda respuesta, yo le pido al candidato Carlos Fernando Galán que separemos las discusiones. Si él quiere hablar de mis amistades y de las de él, pues hablamos públicamente, yo no tengo lío. Y otra cosa, que responda por el contrato. Y la tercera pregunta, que es que él dice que es que yo hago parte de la campaña de Claudia López, que yo estoy pago. No, yo no estoy pago, pero sí, yo estoy con ella, o sea, yo voy a votar por ella. Eso a mí no me inhabilita, porque eso es un derecho ciudadano al voto, no me inhabilita para hacer este tipo de denuncias como la hemos hecho en el resto del país. Pues Ariel, muchísimas gracias por atendernos a esta hora, estar en contacto con nosotros y explicarnos estas cifras. Hombre, que uno las escucha y uno no sabe qué pensar, sobre todo lo que tiene que ver con materia de impunidad. Gracias por atendernos como siempre, querido Ariel, un abrazo. Un abrazo, Giovanni, y a todo Red Más. Mil gracias.